La bienvenida al abogado Bruno Segovia, asambleísta por la provincia de La Suay. Abogado Segovia, vamos a tratar los temas que hemos mencionado en los antecedentes a esta entrevista, pero quisiéramos antes preguntarle cómo se encuentra la configuración de esa comisión entre el Ejecutivo y el Legislativo, comisión para coordinar y para facilitar la hoja de ruta de los proyectos que sean propuestos por el Ejecutivo y tratados en la Asamblea, o al revés. Muy buenos días, ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la ciudadanía. Está avanzando. Es lo que habíamos dicho siempre. Tiene que haber un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esta comisión creo que puede ser el mecanismo idóneo para llegar a ello. No podemos estar en contraposición el Ejecutivo y el Legislativo. Hay que dialogar. Lo que no debe haber es imposiciones. Y esta comisión espero que permita justamente zanjar algunas diferencias y que lleguemos a acuerdos que beneficien al país. Está funcionando y esperemos que lo haga de la mejor manera para el bien del país, que es lo que definitivamente queremos. No es necesario confrontaciones a veces inútiles entre las dos funciones del Estado. Debemos ponernos de acuerdo, sobre todo en el aspecto de legislación, sin imposiciones, insisto, esa es la alternativa. Pero lo que conocíamos, abogado Segovia, es de que no había todavía acuerdos en esta comisión. Pachacutic, su ex movimiento, por ejemplo, no tendría aún designada una persona y aún no se ha consolidado esta comisión. ¿Tiene usted informaciones de última hora que digan lo contrario? No, yo sé que estamos conformando, estamos en eso y hay acercamientos y eso es lo que esperamos. Ya en detalles, yo no soy parte del CAL, no pertenezco a ninguna bancada, entonces me llega la información al mismo tiempo que ustedes. Bien, vayamos con los temas que habíamos planteado. Empecemos por esta ley del uso progresivo o uso legítimo de la fuerza y las decisiones que se han tomado en la Asamblea tras el veto presidencial. Bueno, nosotros fuimos claros. La inseguridad, la delincuencia hay que combatirle desde las causas, no solamente los efectos. Lastimosamente vamos a los efectos y sobre todo en esta ley lo que había es la represión de la protesta social, que es lo que pusimos en alerta y por eso nos opusimos a esta ley. Y ya le estamos, porque fue días antes de las protestas, cuántos muertos habrá y nos vamos a lamentar luego. No hay un combate serio a la delincuencia porque nosotros reclamamos en el pleno de la Asamblea. Hay que combatir la delincuencia a todo su nivel. Nos afecta tanto quien nos roba un celular, quien asalta, le roba un celular, quien entra a su domicilio y se lleva sus pertenencias, pero también quienes se llevan miles de millones de dólares, que nos hace mucho más daño. 7.000 millones de dólares se van al no pagar los impuestos. También hay que combatir. O sea, la delincuencia de cuello blanco también hay que combatir y no se lo estaba haciendo a través de esta ley. Entonces vamos a la delincuencia, aquellos que nos asaltan, sí, los sicarios hay que combatir sin duda alguna, pero ¿y los otros? Y estaba enfocado sobre todo a la criminalización de la protesta social, nos opusimos. El veto que hacía el presidente, aceptamos solo uno y nos allanamos uno y el resto nos afirmaron. No me quedó otra alternativa porque era menos peligroso que apoyar, pero esta no es la solución. Insistimos, más universidades, menos cárceles, más estudiantes, menos policías. No atendemos las causas. Tener empleo, educación para la juventud, no hay inversión social, no se está haciendo, entonces solamente con la represión no se combate la delincuencia. Evidentemente hay que combatir, pero vamos por las causas también y que no hay interés. E insisto, la de cuello blanco, que no se toca. Ahí está el grave problema del país, pero tenemos esta ley, esperemos que no se den abusos, porque sin esta ley ya vimos los muertos que hubieron en el mes pasado. ¿Qué pasará en otra protesta social si tenemos una ley que ampare? Pretender que con un reglamento vamos a hacer lo que no está en la ley, es decir, por encima de lo que establece la Constitución. Con un reglamento no se puede modificar la ley, pero en eso estamos. Lastimosamente el gobierno empecinado a imponer sus
Ahora, abogado Segovia, se logró un voto calificado de la Asamblea. 96 votos ratificaron los textos originales que fueron aprobados ya previamente en el Pleno de la Asamblea. Esto generó una serie de comentarios, usted los habrá visto en las redes sociales. Hubo personas que opinaron que con la decisión tomada por la Asamblea se ha hecho un favor a las peligrosas bandas que actúan en el país, que se está restando posibilidades de acción a las fuerzas del orden. De ninguna manera, respetable las posiciones, pero no. Había y hay mecanismos de ley para combatir la delincuencia. Lo que insisto, no combatimos las causas. A ver, ¿qué tiene que ver una ley con la inacción del gobierno frente a lo que pasa en las cárceles? Una pregunta sencillita. Se repite en forma permanente amotinamientos, asesinatos, y no se hace absolutamente nada. No es cuestión de una ley, es cuestión de voluntad política, y no se ha dado hecho. Se reprime al pueblo, ahí sí sale el ejército, la policía, con todo el poder que tiene el Estado. Pero a la delincuencia no se lo está haciendo porque habría que ver. Estamos viendo los narcogenerales, que eso es peligroso. No sé, ¿qué sucede? Hay que combatir la delincuencia, insistimos, en todos los niveles. No solamente aquellos que roban un celular o algún sicario, que está muy mal, o sea, hay que combatir, pero a todos. Y eso no está haciendo. Y esperemos que el gobierno nacional tome medidas serias contra la delincuencia. La inseguridad nos afecta a todos. Ahora, uno de los temas también asambleísta que venía preocupando y tenía relación con las acciones que podrán o no ejercer las fuerzas del orden, tanto Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, en acciones y hechos de protesta, y en esta se incluía el uso o no de animales. Sí, eso es lo que cuestionábamos. Por ejemplo, utilizaban los caballos para arremeter contra los manifestantes. Vimos en las últimas protestas, vimos además en las últimas protestas el uso de perros, precisamente para amedrentar de alguna manera a quienes además estaban ya detenidos. Sí, hubo exceso, sin duda. Aquí en Tanqui mismo, compañeros detenidos fueron golpeados. O sea, se vio los excesos. Condenamos los excesos de parte y parte. No es una protesta pacífica quienes utilizan armas, pero con capuchas escondidos tras la multitud. Hay que investigar, juzgar y sancionarles, porque esa no es la protesta social. Pero personas salen a protestar y que son detenidas y son agredidas. Es un exceso. Los muertos realmente corresponden a un exceso del uso de la fuerza por parte de la policía, y no debería hacerlo eso. Y usted vio los animales utilizando perros y caballos para agredir, y que también son agredidos porque los manifestantes de alguna manera se defienden. Entonces ponen en peligro tanto a nuestros hermanos que están en las protestas cuanto a los animales, que no deberían ser sometidos a este tipo de maltratos. Hay un respeto y eso no debería hacerse. Y no les gustó, pero está ratificado esto. ¿Cómo aspiraría la Asamblea que se concrete, se realice esa intención de que se haga uso de medios no violentos como la negociación o la verbalización antes de recurrir al empleo de la fuerza física o de armas menos letales o letales? En otros países hay gente especializada en negociaciones, por ejemplo, y son parte de las fuerzas policiales. ¿Alguna figura concreta se propone para que esto se instrumentalice aquí en el Ecuador? Pero más que figura, es una cuestión de voluntad política. Pero hay que saberlo, no es una cuestión que viene por la... No hay inversión social. ¿Perdón? Hay desempleo, no hay medicina, no hay acceso a la universidad, la gente sale. ¿Qué nos dice? Que el narcotráfico está involucrado en esto. O sea, es una sensación. Además, si dicen y denuncian, incluso dan cifras, 18 millones de dólares financió el narcotráfico y las protestas sociales. Caramba, y ahí están, ¿dónde están los organismos de inteligencia? ¿Dónde están los elementos del Estado para que investiguen y sancionen? O sea, no solamente de legitimar, es decir, que estos son, ¿cómo es que decían? Que era creado de forma artificial, no recuerdo la palabra que hacen de parte del gobierno, pero decían que está financiado o inducido, que era como un coma inducido, están induciendo a las protestas y que el narcotráfico está ahí. Puede que sí, algún grupo, algo. De hecho, los grupos violentos ingresaron, se infiltraron en las protestas, pero la inmensa mayoría de gente es porque no tiene opciones, no tiene trabajo, no hay acceso a la educación, insisto. ¿Qué hay que hacer? Las causas, o sea, genere condiciones de vida más dignas y dialogue con todas las organizaciones, con los trabajadores, con los indígenas. La misma voluntad que hacen después del paro, háganlo antes y no tenemos ese paro. Háganlo antes.
ha habido capacidad de diálogo. Hay algunas cosas que sí se dieron en beneficio del pueblo. Háganlo antes y no esperen que haya tantos muertos y no esperen que hace un mes no se trabaje y haya pérdidas económicas. Yo creo que va por ahí más allá que una norma. Voluntad política, entender la realidad y no pensar solamente en los intereses del grupo económico. Tenemos 8.470 millones de dólares de la Reserva Monetaria para pagar la deuda y no tenemos medicinas de los hospitales. Eso afecta e indigna a la gente y sale a la protesta. ¿Cómo queda, asambleísta, el uso de grabaciones de audio y video, que ha sido un tema muy debatido y discutido en Ecuador? Recordemos todas las trabas que se pusieron en el pasado reciente para el uso de estos instrumentos que no servían si es que no era por un acuerdo bipartita para grabar cualquier situación. Ahora entendemos, se permite el uso de grabaciones de audio y video por parte de quienes participan en los procedimientos de las fuerzas de seguridad. Bueno, anteriormente era prohibido la utilización de este tipo de grabaciones, no eran consideradas como prueba. Luego se aceptó cuando esas grabaciones se dan en lugares públicos o cuando una persona que interviene en los hechos graba. Yo creo que son necesarias y tienen que hacerse, obviamente tiene que respetar la intimidad de las personas. Antes, si no había autorización judicial, no servían, ahora sí se permite. Y de hecho ayuda también para evitar o documentar la actuación legítima de quienes intervienen en un proceso, para evitar abusos. Inclusive los policías deberían grabar sus actuaciones y eso sirve como prueba para judicializar inclusive a quienes están cometiendo delitos. Me parece muy bien, eso es lo lógico. Ya estaba regulado el uso legítimo de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza que dice el capítulo legítima defensa, ya estaba regulado anteriormente. O sea, no es novedad alguna, pero en todo caso me parece razonable que conste en una forma más explícita aquello. Vayamos con el otro tema, en el cual tienen que ver varias funciones del Estado. El nombramiento de superintendente de bancos. ¿Cómo queda esta situación? Se suponía que el presidente debía enviar una terna en esta semana, pero en el fin de semana se ha dado una acción de un juez, nuevamente de un sector rural de Ecuador, de Yaguachi, que ordena a la Asamblea posesionar de manera inmediata a Raúl González Carrión. Ingeniero, esto es terrible. Es terrible lo que pasa. Un juez de Manglar Alto disponiendo una libertad del señor Glass, desafiando a todo el Estado. Un juez de cualquier cantón desafía la estructura del Estado. Un juez dice que se supone nombramiento, otro dice que no, que sí tiene que posesionarse, inmiscuyéndose en las decisiones del Ejecutivo y en las atribuciones de la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Es terrible, es el nivel de descomposición, y ahí sí permítame robarle unos minutitos lo que está pasando en la Comisión de Fiscalización. Estamos en un proceso de juicio político al Consejo de la Judicatura. Y lo que pasa allí, yo he dicho, ya perdemos la capacidad de eso, pero es terrible, ¿no? Es vergonzoso lo que pasa. La mano sucia de la política se mete en la justicia antes, ahora y ya no sea a futuro. Cada gobierno que llega a tomarse la justicia. Yo recuerdo desde la Pichi Cortes, recuerdo el correísmo, se tomó las Cortes, luego el señor Moreno destituye y igual se toma las Cortes. El señor Lazo no le gusta una terna que envía el presidente de la Corte Nacional, y por ahí un consejo de la Judicatura con 2 miembros, no todos, 2 miembros, deciden suspender al presidente de la Corte Nacional porque no les gusta una terna para el Consejo de la Judicatura. Obviamente iban a nombrar un titular y les iban a dejar de lado a ellos, de forma legal, defendiendo sus puestitos, actúan así. Oiga, fueron los jueces a contarnos lo que pasa, pero a mí me llamó la atención de la mayoría, pero del señor Flores, cómo se maneja. Claro, están defendiendo su puesto porque fueron nombrados de alguna manera por un grupo político. Considero concretamente, yo no tengo pelos en la lengua. Una jueza sancionada con historial terrible de sanciones, multas, sanciones y todo, llega sin ningún problema a ser miembro de la Corte Nacional. Y los otros que están ahora evaluados
sin seguir debido proceso, obviamente son destituidos. Entonces esa mano negra de la política interviene para favorecer y hacer que lleguen. Y nos recordaba en la comisión una jueza que sacó 10 sobre 10 en una entrevista y superó a muchos otros aspirantes y llegó a ser juez. Y otro que saca 1. Pero lo más grave, ingeniero y queridos concanos, es que un juez de la Corte Nacional que conoce un caso emblemático del señor Alex Mera, yo con conseguismo no tengo nada, he sido crítico y deben ser investigados y sancionados, pero dice que no había méritos para mantener una prisión preventiva en contra de este señor, y que por la presión, para evitar el escándalo, solo para evitar el escándalo, dieron medidas alternativas y no le dieron la libertad inmediata, para evitar el escándalo. Estos jueces que actúan de esta manera son los mismos que actuaban bajo presión, bajo una llamada, y perseguían y sentenciaban muchas veces a gente inocente. Y hay casos, el caso del Universo, el caso de Fernando Villavicencio, de mucha gente. O sea, una justicia prostituida que responde a intereses que para evitar escándalos o por favoritismos hace mucho daño al país. Y esa metida de mano nos va a costar $8 millones, porque han sido destituidos de forma ilegal y hay sentencias, hay liquidaciones porque están en fase de ejecución. Les están haciendo, dicen ellos, responder por decisiones que no han tomado, sino son parte de un tribunal, toman una decisión, el tribunal, ellos no han firmado y les hacen responsables. Puede ser también que pase lo que Contraloría, ellos estaban de acuerdo, pero como son vivísimos para no firmar, se excusan. En Contraloría nombraban funcionarios express, 1 o 2 días para que firmen desvanecimiento de gloss. No sé qué puede pasar acá, pero qué terrible que alguien no aplique la justicia. Un juez nacional de la Corte no aplica justicia, sino solamente por presiones o por evitar escándalos. Juez que dijeron, nos llamaron a reuniones, nos llamaban y nos presionaban. Y yo no acepté, salí. Quiere decir que el resto se aceptó. O sea, la justicia en el Ecuador es manejada desde el Poder Ejecutivo. Terrible. Antes lo hicieron, ahora lo hacen. Los que están reclamando ahora son los que hacían lo mismo antes. Es lo terrible. Ojalá decía que la mano sucia de la política no manche la justicia en el Ecuador. Ingeniero, eso es terrible y debemos levantar la voz. Vayamos a legislador Segovia, a temas locales, coyunturales. ¿Cómo vio usted esa coalición política que se ha dado así? Somos Agua, su movimiento, aún sin reconocimiento oficial, con el apoyo de Renace, auspiciando la candidatura de Jefferson Pérez para la alcaldía. Bueno, nosotros estamos al interior del movimiento, con los compañeros hemos decidido participarse en este proceso electoral, a apoyar una de las opciones. Estamos en conversación casi definido, faltan algunos detalles, y sí creemos que es una muy buena opción Jefferson Pérez para administrar la ciudad. Un hombre de un origen humilde, un hombre que nos ha dado grandes satisfacciones a nivel de la ciudad y del país por su trayectoria, sobre todo un hombre honesto, que está en la línea nuestra, en la honestidad y el servicio de los más humildes. Es una opción que posiblemente estemos apoyando, digo posiblemente porque falta afinar algunos pequeños detalles. Estaríamos presentando esta opción frente a las otras opciones que se dan y la ciudadanía podrá escoger, pero pienso que lo fundamental es la honestidad, y sí hay algunas candidaturas que vienen manchadas precisamente por su pasado, que no pueden decir o no pueden pregonar lo que nosotros hacemos, y la opción preferencial por los pobres, por los más humildes. Eso se ha comprometido Jefferson a trabajar por la gente más humilde. Él ha dicho que deja la comodidad que él tenía. Él estaba reconocido como un héroe nacional, sin embargo, con todos sus triunfos, sin embargo, se metió en la política y ha sido cuestionado y criticado, y le he preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Estás bien? ¿Es un héroe? Todo el mundo te aprecia, y te metes en la política en la que obviamente hay intereses oscuros y hasta van contra la honra y dignidad tuya y de tu familia. Él ha dicho, sí, la vida me ha dado todo, yo puedo quedarme cómodo, pero hay
miles de Jefferson Pérez deambulando en las calles que necesitan y esperan una oportunidad. Hasta ahora he dado satisfacciones a nuestra gente, pero no he cambiado la vida de nadie. Y la decisión de entrar en la política es pensando justamente en esos miles de niños que esperan alguna oportunidad, de esas personas que esperan que haya un alcalde que les sirva a ellos y que pueda cambiar su vida para bien y cambiar la ciudad. Y me deja una grata impresión la decisión de sacrificar su prestigio, la comodidad en la que él estaba, para entrar en la política nuevamente. Dice, a pesar de todo lo que me van a decir o hacer, yo quiero servir a mi ciudad. Insisto, él piensa en los niños que como él necesitan una oportunidad. Ahora, esta alianza es puntual para el Cantón Cuenca. Y Somos Agua, ¿tiene algún candidato en el Cantón Cuenca o en la provincia de la Azuay, en la prefectura, como consejero? Por otra parte, ¿qué pasa con el resto de cantones de la provincia de la Azuay? Así como los centenares de parroquias que existen en la provincia de la Azuay que tienen que elegir también dignatarios. ¿Tiene algún grado de participación Somos Agua? ¿Tiene candidatos? Al impedirnos la inscripción de movimiento nos complicaron, pero con las coaliciones. Pero a nivel nacional estamos haciendo alianzas en unas provincias y aquí también. Si concretamos una alianza, presentaríamos a un candidato a la prefectura, que sería nuestro compañero Lauro Silcha, y si no, participaríamos solamente en el cantón. Uh-huh. Y a nivel nacional, ¿con quién o con quiénes ha hecho alianza Somos Agua? Con Unidad Popular, el Partido Socialista y algunos movimientos locales. Tenemos alianzas en Napo, en Tungurahua, de lo que recuerdo. Parece que estamos en Cañar y en algunas partes del país también. Estamos saliendo como Somos Agua. En Bolívar estaba cerrándose, en Bolívar, en Chimborazo, Tungurahua, en Napo, y en Morona, Santiago. Y otras provincias más, ingeniero, no recuerdo exactamente, pero estamos viendo a participar. Cuéntenos finalmente en su accionar como asambleísta y todas las expectativas que se generaron durante la campaña por la defensa del agua en la provincia de la Azuay, cómo marchan las cosas. El decreto presidencial 151 pro minero está siendo analizado en las mesas de diálogos que avanzan con dificultades. ¿Qué ha hecho usted como asambleísta abogado Segovia por este tema? ¿Tiene usted ya claridad en cuanto al listado de concesiones mineras en la provincia de la Azuay y en el Cantón Cuenca? Y por otra parte, ¿cuál es el estado de situación de Quimsacocha o Loma Larga? Se anuncia por cuerda separada de que se habría avanzado ya en un gravísimo faltante que tenía este proyecto, el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo está la situación? Lastimosamente hay un empecinamiento del gobierno nacional de no reconocer la voluntad popular de la Azuay y ni siquiera decisiones judiciales. Dos acciones de protección en forma legal presentadas por Yacu Pérez en Loma Larga y últimamente en Río Blanco suspendieron las actividades mineras. La última que se da en Quimsacocha es por la falta de consulta previa libre informada, una acción de protección que planteó Yacu y que fue resuelta recién. Suspende la actividad minera. Sin embargo, el presidente de la República se empecina en explotar en contra de la voluntad de los azuayos, cuencanos en este caso, y en contra de decisiones judiciales. Eso es terrible. Nosotros... ¿Qué avances ha habido o qué intenciones se han reflejado de parte del Ejecutivo en estos días que la opinión pública no conozca? No sé que están haciendo actividades de explotación en contra de lo que dicen, eso saben los compañeros, yo desconozco el territorio. Lo que había también en Contraloría, en su momento Contraloría hizo una auditoría y que determinó también algunas irregularidades y recomendaba la caducidad. Pedimos comparecencias tanto del Contralor, del Ministerio del Ambiente, a la comisión, pero por las situaciones que es de conocimiento público, ha cambiado los jueces políticos y cosas que estaban dando, no ha sido posible concretar todavía estas comparecencias para que el Contralor determine el cumplimiento o no de sus propias recomendaciones que hicieron en la auditoría. El ex Contralor Pablo Celi estuvo en Quimsacocha, hicieron auditoría e hicieron recomendaciones. Incluso una foto del Contralor como Yacu Pérez sirvió para hacer una campaña en contra de él. Estuvo para hacer una auditoría y hay un informe que no se ha cumplido todavía
y estamos pidiendo esa comparecencia, pero en este momento estamos en juicio político, es una situación conflictiva que no ha sido posible concretar todavía estas comparecencias. Espero que apenas termine el juicio político podamos traerlas a la comisión y que nos expliquen qué está pasando con estas concesiones. No hace falta, abogado Segovia, lo decimos con todo el respeto, una acción más determinada, más efectiva para empoderarse mejor de esta situación, para hacer desde la legislatura una defensa más efectiva de los intereses de Cuenca y el Azuay. Posiblemente yo acepto la observación y lo vamos a hacer. Gracias por la observación. Nosotros hemos estado, esta es nuestra lucha, y sí, a lo mejor estamos debiendo, nos quedamos en las comparecencias de quienes son los que tenían que verificar cumplimiento o no del informe. Hemos estado acompañando la lucha de Irak y hay 2 sentencias, o sea, hay 2 resoluciones judiciales, a más de la consulta popular. 2 jueces en Cuenca dijeron no a la explotación, y hay una auditoría de Contraloría, el organismo de control que determina que se debe suspender, incluso se debería, recomienda caducidad de las concesiones, y apuntábamos a eso. Quizá nos falta más y vamos a conversar. Pero le preguntaba para actuar sobre concreto, y fue la primera pregunta que le hice sobre este tema. ¿Tiene usted el listado de concesiones mineras en el Azuay? ¿Le ha entregado esta información el Ministerio de Energía y por supuesto también en el Cantón Cuenca? No, todo el listado no tengo, para serles sincero. Los 2 más emblemáticos es lo que hemos estado. Todo el listado no tengo, pero gracias por la observación voy a solicitar ahora mismo. 45,000 hectáreas, se dice, están concedidas solamente en el Cantón Cuenca. Es una situación realmente grave y amenazante. Gracias, asambleísta, por habernos atendido. El 40% del país está concesionado, la soy también, pero en detalle las concesiones no. En términos generales conozco, pero vamos a pedir la información, ingeniero. Gracias al abogado Bruno Segovia, asambleísta por la provincia del Azuay, miembro de la Comisión de Fiscalización.